solamente el que se para aquí sabe lo que se siente estar parado acá, ¿sí? Con Nancy Viviana y con Oski creamos un grupo que se llamaba Con Temor y Temblor, porque tenemos la responsabilidad de estar aquí, pues, delante de ustedes presidiendo el servicio, pero créanme que no lo hacemos de improviso, no lo hacemos como de que ayer a las 8 de la noche se nos ocurrió a ver qué vamos a hacer en la iglesia, sino que es algo realmente que el Señor nos ha estado preparando desde hace muchos años. Y de hecho en 2 de Timoteo 2:2 dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí, ahora enséñales a ellos. Así que yo les puedo decir el día de hoy lo que yo he aprendido, pues primeramente de la revelación de la palabra, pero a través de nuestro pastor, a través de nuestra pastora, de nuestros líderes juveniles, los pastores Pizzinato, de nuestro maestro Germán y de cada uno de los ancianos. Eso es lo que ahora yo les traigo a ustedes, ¿sí? Incluido el gran bonus track que pues tuvimos en las semanas pasadas con pastor Chad González. Entonces ustedes ven que de pronto muchos de los, pues estas dos sillas están aquí como que, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están como todos los que se hacen aquí en estas primeras sillas? Pero frescos, o sea, ellos están ahorita escuchando la voz del Señor, buscando realmente la dirección del Espíritu Santo para que el año entrante 2025 nos sigamos moviendo como iglesia de fe, de gracia, de justicia. Así que fresco, ellos están donde tienen que estar, ¿sí? Y también ustedes ven que de pronto yo estoy como medio solita. Sergi no está pues el día de hoy conmigo, literalmente Sergio está en una montaña en este momento, caminando, está sin celular, con una maleta que le pesa como 13 kilos, pero yo también sé que él también está escuchando la voz de Dios en este momento, no solamente para traerlo a nuestro matrimonio, sino también para impartirlo pues a la vida de nuestros jóvenes, a la vida de la iglesia. Entonces sé que Él está donde Él tiene que estar, sé que yo estoy donde tengo que estar. Cuando les compartíamos a mis pastores, es que queremos pues contarles que Sergio va a estar unos días afuera, no sé qué les parece, cómo lo ven ustedes. Y ellos dijeron, no, sí, listo, bueno, él ha sido formado en esta casa, adelante con toda. Y Arlene, para ti te tenemos algo especial. Y yo, tan lindos mis pastores, me van a llevar con los ancianos, voy a estar de paseo, voy a cuidar a Anto y a David y a los chiquitos que van de los ancianos, tan lindos mis pastores pensando en mí. Y luego me dice mi pastora, enséñase el domingo. Y yo, ¿what? Entonces realmente ahí fue el momento en el que más miedo santo he sentido en la vida. Pero mi pastor me recordaba esta mañana, realmente hemos estado preparados para esto, ¿sí? Y así como yo estoy en el lugar correcto, ustedes también están en el lugar correcto, ¿sí? O sea, no crean como, pero es que ellos sí hablan y cogen el micrófono, no. O sea, cada uno de nosotros está cumpliendo el propósito que el Señor tiene para nosotros. Y ese propósito incluye aprender lo que la palabra de Dios dice acerca de cada uno de nosotros. Entonces, con mi aliada number one, que es la Magolis allá desde cabina, vamos a empezar esta enseñanza o esto que yo creo firmemente que es lo que el Señor ha hablado a mi corazón para compartir con ustedes. Y la enseñanza del día de hoy, o lo que quiero compartir, se llama el verdadero contagio. Y realmente la enseñanza surge, o este título surge voy a tratar de moverme también a este lado, de cuando Pastor Chad en medio de vida sobrenatural, él nos decía, ok, si se tose y si se estornuda y no sé qué, y estamos como alerta de que, se me va a pegar la gripa, se me va a pegar el COVID, se me va a pegar esto y lo otro, pues él decía, pues estornudemos nosotros, porque es que realmente nosotros somos los que tenemos lo que más se puede contagiar, que es la vida de Dios. Entonces yo dije, ok, suena como un poco raro que uno estornude, pero pues de hecho Jesús escupió, ¿sí? Para darle también la vida al ciego, y el ciego pudo ver. Pero surge de eso, y aquí las mamás y bueno, los profes me van a ayudar. ¿Y cuál creen ustedes que es la forma más fácil de contagio? ¿Qué vía?
la boca, la respiratoria, ¿sí? O sea, de hecho, siempre nos dicen en los colegios, ojo que hay picos respiratorios. Entonces, porque todos estamos respirando el mismo aire, estamos en el mismo ambiente y por eso fácilmente nos podemos contagiar, ¿sí? Pero entonces yo quiero que vayamos a lo que fue en la siguiente diapositiva. Esto es una ayuda, pero realmente igual quiero que pues ustedes puedan como verlo en la palabra. ¿Qué tal que yo les haya cambiado lo que dice la palabra y ustedes no se dan cuenta? Entonces en Génesis 2:7, cuando el Señor está creando al hombre, dice, entonces del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Entonces si vemos acá, este fue el primer contagio que hubo en la historia de la creación y de la humanidad, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, no fue un contagio de virus, no fue un contagio de miedo, no fue un contagio de, es que lo que dicen y las especulaciones hablan de esto. Lo primero que el Señor contagió fue su vida misma. Él dice que de hecho, o sea, como que sopló en la nariz del hombre y decíamos que la manera más fácil de contagio es la respiratoria. O sea, Él mismo impregnó su vida en nosotros y recuerden que siempre mi pastor nos enseña, no solamente era Dios Padre, sino Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, allí Elohim en la creación. Entonces, lo primero que tenemos es que Él nos impregnó desde el principio su aliento de vida, Él nos contagió de su vida. Y luego tenemos otro texto que yo encontraba sobre esto y está en Éxodo 4. Y aquí estamos, digamos, para darles un poco de contexto, está Moisés en el monte Horeb con la zarza ardiendo y el Señor como que le comienza a dar unas instrucciones y de hecho le da como el llamado y el propósito de su vida y le dice, tú vas a ir al pueblo de Israel y vas a ir también delante del faraón y vas a liberar a mi pueblo. Y Moisés queda como, o sea, Señor, pero pues yo soy solo un hombre y claro, tiene miedo y y le dice, dime cómo les digo, o sea, si Israel me llega a preguntar, bueno, ¿y tú de parte de quién vienes? Dime yo qué le voy a decir. Entonces el Señor le responde a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me ha enviado, me ha enviado a vosotros, ¿sí? Yo soy, pero también la palabra, o sea, claro, aquí digamos en una traducción está yo soy, en otras traducciones son 4 letras, ¿sí? Que de pronto yo sé que eso lo hemos escuchado antes, pero como que tiene que ver mucho con la idea que quiero desarrollar con ustedes y por eso lo voy a volver a decir. Y es que de hecho en el original, ahí sí al mejor estilo de mi pastor, el Señor, o sea, Dios le dice a Moisés, diles que yo soy YWHV. Si me ayudas con la siguiente imagen, por favor. YHWH, perdón. Y entonces esto es algo como que no se puede pronunciar con nuestras cuerdas vocales, ¿sí? De hecho, luego se puso las vocales para que nosotros como humanos lo pudiéramos pronunciar y referirnos al Señor. Pero realmente, yo sé que esto lo han escuchado, Él está diciendo yo soy esto, ¿sí? El aliento de vida. Estas palabras en estudios científicos se ha demostrado que son el sonido que se produce cada vez que inspiramos y luego expiramos, ¿sí? Y si se dan cuenta, bueno, ahí también está la H que siempre nos representa la gracia en la Biblia. Entonces, ya tenemos 2 textos, en la siguiente la podemos encontrar. Ya tenemos 2 verdades. La primera es que nos está diciendo que desde el principio Dios contagió, Dios nos impregnó su vida, ¿sí? ¿A través de qué? A través de su aliento, o sea, Él no se reservó absolutamente nada. Y luego en Éxodo, la siguiente me la puedes mostrar, chiquita. Y luego en Éxodo le está diciendo a Moisés, y recuerden que aquí todavía no estamos en la dispensación de la gracia, sino todavía en la dispensación de la promesa. Y Él le está diciendo a Moisés, ¿sabes? Lo que yo te estoy mandando a hacer, tú lo puedes hacer porque yo estoy contigo, ¿sí? Porque yo voy contigo. Le está diciendo, yo te doy mi aliento, estoy allí y te estoy diciendo que esa fue mi primera
intención, mi primer propósito con la humanidad, cuando yo allí en Adán y en Eva deposité mi aliento, pero bueno, ahí algo pasó, pero te estoy diciendo a ti, tú estás capacitado para hacer lo que yo te estoy diciendo, porque mi aliento de vida está en ti, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros nos podamos encontrar entre, bueno, listo, ¿y ahora qué hago? No sé qué, o sea, créanme que cuando mi pastor me dice, vas a enseñar, y yo digo, ¿pero qué les voy a decir? Pero, ¿y de parte de quién vengo? Y no sé qué. Entonces, el Señor también estos días me estaba recordando como, diles que yo soy el aliento de vida, ¿sí? Diles que yo estoy aquí contigo. Entonces, bueno, tenemos número 1 en Génesis, número 2 en Éxodo, pero número 3, que ustedes saben que en esta casa siempre pasamos todo por el nuevo pacto, y de hecho en Mateo es como boom, el inicio de ese nuevo pacto, porque en el capítulo 27 nos está diciendo o nos está contando como la película completa de la muerte de Jesús, ¿sí? De lo que él sufrió antes de ir a la cruz, y dice la palabra que bueno, él fue azotado, su rostro fue desfigurado, se le puso una corona de espinas que literal como que le desgarró o sea, como toda su cabecita, ¿sí? Pero entonces dice en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, ¿sí? Unas versiones dicen entregó su vida, otras versiones dicen y Jesús expiró. Y si nos vamos a lo que significa la palabra expiró, es que sacó la vida y el aliento que antes había inhalado, ¿sí? Pero recuerden que aquí lo que Jesús dice, la palabra dice es que Jesús entregó. Él entregó su vida, a él no se la arrebataron, ¿sí? Los romanos no lo mataron por error. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, porque la palabra dice que cuando Jesús estaba en la cruz tenía un gozo por delante, y el gozo éramos nosotros. Entonces Jesús dice que entregó la vida, y como nos ha enseñado mi pastor, Jesús se hizo maldito, ¿sí? En Gálatas nos dice esto, todo maldito aquel, todo el que es colgado en una cruz, ¿sí? Y Jesús, lo que él decidió hacer por amor fue sacar de sí, sacar de todo lo que el aliento y la vida de Dios estaba depositado en él, porque él ahora estaba llevando todo el pecado, todo el peso de la humanidad, y eso es completamente incompatible con la vida y el aliento de Dios, ¿sí? Entonces, si ven, o sea, como que el plan original del Señor era contagiarnos su vida, que andáramos en su vida, que todo lo que Él nos dijera, las instrucciones que nos hablara a nuestro corazón, estamos capacitados para hacerlo porque Él está con nosotros. Pero algo pasó, la humanidad no entendió el corazón realmente que el Señor tenía, y entonces vino Jesucristo siendo Dios en forma de hombre y vivió como uno de nosotros y entregó su vida y sacó, o sea, como que su corazón, yo creo que es cuando mi pastor siempre nos habla de el corazón del Padre, de ver realmente cómo su hijo por unos momentos era todo lo que es contrario a él, ¿sí? O sea, toda la naturaleza de pecado, toda la enfermedad, toda la miseria y la pobreza estaba en ese momento en Jesucristo. Pero entonces también nos sigue diciendo la escritura que no, Jesucristo no se quedó allí, sino que Jesucristo bajó, o sea, Él murió, Él, claro, estuvo muerto, ¿sí? O sea, no es una mentira, no es como, mentiras, no, estaba dormido, no. O sea, realmente Él cargó con todo ese peso, pero dice también la escritura que Él bajó hasta lo profundo del abismo y Él derrotó a la muerte, derrotó a la enfermedad, derrotó a todo lo que estaba queriéndonos atacar, queriéndonos robar la autoridad, y lo sometió bajo sus pies y ahora nos entregó toda la autoridad. Y dice la palabra que el mismo poder que levantó, esa palabra que aquí cantamos y declaramos con todo nuestro ser, que levantó a Jesús de los muertos, es el poder que habita en nosotros, ¿sí?
Pero entonces, ¿qué otro poder puede ser ese sino la vida misma de Dios? El aliento de Dios, o sea, nuevamente Dios Padre, como que dio su aliento, su llave, eso que estábamos aprendiendo ahorita, en Cristo, y ese poder, o sea, lo que Dios Padre otra vez impregnó en su Hijo, ¿sí? Y la conciencia que tuvo Jesús de que aquí yo soy el que tiene la vida de mi Padre, entonces eso fue lo que lo levantó de entre los muertos, ¿sí? Y es lo que dice que habita ahora en nosotros. Es esa vida que Pastor Chad nos enseñaba, no es que ya, o sea, que va a pasar, o sea, no es que oramos por lo que se va a manifestar, es que ya lo tenemos dentro de nosotros y lo que tenemos que hacer conciencia es cada vez más entender lo que ya nos habita, ¿sí? Dice en 2 Corintios 8:9, ahí la puedes encontrar en la siguiente, es que porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en que siendo rico por amor a ustedes, por amor a nosotros, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces ahí dice como que Jesús se hizo pobre y ahora nosotros somos ricos. Pero si realmente lo analizamos, este no es un versículo que nos hable de dinero, ¿sí? O sea, Jesús nunca fue pobre, ¿sí? Él nació en un pesebre, pero no porque él era pobre, era para que se cumpliera la promesa, ¿sí? Pero él tampoco en su ministerio nunca tuvo, ay, se me acabaron los peces, entonces ¿ahora qué hago? De hecho, Pastor Chad nos decía, Jesús sabía dónde estaba el dinero y las riquezas en este mundo. Y por eso él pagó sus impuestos. Entonces lo que nos está diciendo este texto no es un problema de billetera, es un problema de naturaleza. Nos está diciendo que Jesús se hizo pobre, o sea que en él llevó toda la naturaleza de pecado para que tú y yo ahora tengamos el aliento y tengamos la vida de Dios y seamos enriquecidos con la vida de Dios. O sea que aquí donde yo estoy de pie, allí donde ustedes están sentados, ya somos los seres más ricos que existen sobre la faz de la tierra, ¿sí? Ya luego vendrá, ¿sí? Y está disponible. Pastor Chad decía, no me preocupo por las vacaciones, no me preocupo por los carros, por las casas, ok, todo eso vendrá, ¿sí? Y puede que de diferentes maneras, pero lo que tenemos que tener conciencia en nosotros es que nosotros renovemos nuestro entendimiento de que lo que está habitando en nosotros es la misma vida de Dios que está fluyendo a través de nosotros. Todo lo que nos podía contaminar, todo el pecado, la pobreza, todo eso ya se exterminó, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si ya está en nosotros, lo que hacemos es, lo que digo una vez más, es renovar nuestra mente. Y cuando es renovada nuestra mente, entonces también cambiamos nuestra manera de hablar, ¿sí? Por eso no se trata de una actitud positiva y declaraciones afirmativas en la mañana cuando me levanto. Se trata de que yo soy consciente de que en mi espíritu yo sé lo que me habita. En mi espíritu yo sé que está Arlene aquí delante de ustedes, pero que está Cristo mismo hablándole su palabra, ¿sí? Yo sé que cuando yo me levanto en las mañanas, cuando voy a trabajar, etcétera, está Cristo también allí y con cada uno de ustedes. Entonces, claro, yo comienzo a declarar esa palabra y a ser consciente de esas verdades que nos han sido habladas. Y si ustedes se dan cuenta, o sea, no olviden que estamos en el verdadero contagio y una de las cosas más fáciles de contagiar es la risa de un bebé. Y ahorita ustedes, o sea, piensen en la risa de un bebé. Porque es algo auténtico, ¿sí? O sea, no es algo forzado. O sea, cuando un bebé se ríe, o sea, el que no se ríe es porque no tiene corazón. Pero es imposible no reírse, o cuando alguien genuinamente se comienza a reír por algo y es algo que se comienza a propagar y a expandir porque es algo genuino, es algo que surge, que le está entendiendo como que, o sea, lo que está dentro de mí es gozo, ¿sí? Lo que está, o sea, hay vida, esto que me está produciendo y por eso también para un niño es muy fácil contagiar, ¿sí? Un niño puede, o sea, podemos ver así a un hombre serio o a una mujer seria,
pero el chiquito le comienza a sonreír y por más serio, o sea, se le sale su sonrisita de, ¿sí? De no puedo, o sea, no puedo resistirme. Entonces, es porque para los niños también es muy fácil ser contagiados. Ellos son como esponjas, siempre lo escuchamos todo el tiempo. Pero entonces nosotros decimos, por eso es más fácil, perdón y termino con la idea, es más fácil para un niño aprender las verdades de la gracia, ¿sí? Es mucho más fácil los maestros de Grace Kids con los chiquitos que tienen aquí en casa, y si se hace un trabajo conjunto entre los maestros de la casa, pero también la casa, o sea, papá, mamá y todo su entorno, es más fácil que cuando los chiquitos están en un ambiente de que tú eres justicia de Dios, a nosotros no nos hace falta nada, entonces el niño comienza a decir, a nosotros no nos hace falta nada, ¿sí? Y escuchaba de Pastor John Da que contaba, él tiene ahorita 2 chiquitas preciosas y la chiquita grande iba corriendo y ellos siempre, no recuerdo exactamente las palabras, pero ella les hacen repetir a la niña, yo soy fuerte, yo soy valiente y soy muy inteligente. Y la niña iba corriendo, no sé qué, jugando y ¡pum! Y se dio tremendo tiestazo. Y entonces Pastor John Da se quedó ahí como, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la niña? Y la niña se levanta así como toda mareadita y dice, yo soy fuerte, yo soy inteligente. Y siguió corriendo, ¿sí? Porque para ellos es muy fácil aprender. Entonces, ¿qué vamos a nosotros contagiar si no sabemos? Claro, o sea, si uno tiene gripa, pues así uno no sepa que tiene gripa a veces, puede que se la pase a otro. Pero es mucho mejor saber lo que tú tienes, porque cuando tú sales de estas puertas que tenemos acá, tú vas a contagiar la vida de Dios, pero luego llega alguien y te va a comenzar a preguntar, venga, ¿pero por qué? Y es que yo escuché la vez pasada en la iglesia católica que me decían esto, pero ¿por qué usted dice esto otro? ¿Sí? Entonces, tarde o temprano, ese contagio que tú estás allí emanando en tu día a día por un fluir constante con el Espíritu Santo, también va a empezar a generar preguntas a los demás. Y tú tienes que estar preparado para responder qué es lo que fluye a través de ti y por qué fluye y desde cuándo fluye y para qué fluye, ¿sí? Todas estas preguntas. Entonces, antes de eso, gracias Magolita, y es que como estamos en esto del verdadero contagio, es que precisamente tenemos que contagiar, y si ustedes se dan cuenta, esta es la cadena de propagación. O sea, la vida de Dios no es algo que apareció un día de repente, no, la vida de Dios es algo que se tiene que esparcir. Estuvo primero en Cristo, que fue levantado entre los muertos, luego estuvo en el apóstol Pablo, que recibió esa revelación de que yo tengo todo el poder, toda la vida de Dios dentro de mí. Pablo se le habló a los corintios, desde la iglesia de los corintios, pues de generación en generación de las iglesias ha pasado, y ahora está esta revelación fluyendo. Créanme que lo que realmente se enseña, y yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero lo que se enseña en esta iglesia es exclusivo del cielo. Sí, es exclusivo, o sea, tenemos un gran privilegio, ¿sí? Y, o sea, no solamente lo que dice Pastor Chad, porque es que es lo que siempre mi pastor nos dice. Y cuando realmente uno comienza a estudiar, y yo que me ponía pues obviamente a leer la palabra y a escuchar prédicas para preparar esta, yo decía, hey, pero eso sí lo hemos escuchado. O sea, ¿cuántas veces mi pastor no nos dice que el mismo poder es el que habita en nosotros? ¿Cuántas veces él no nos dice que no es por lo que nosotros hagamos, sino por quien él es en nosotros? Entonces, esta cadena de propagación es la más pura que podemos entregar, pero no se acaba, o sea, no se acaba en la iglesia. Vean que tiene que seguir a nuestro entorno. O sea, no se ocupen de, Dios mío, ¿quién le va a hablar a los niños del África? Y a la guerra en Ucrania, ¿quién les va a enseñar? No, o sea, hay personas, el Señor no, se me olvidó Rusia, ya vengo. No, o sea, el Señor tiene cubierto América Latina, tiene cubierto Colombia, tiene cubierto Estados Unidos, tiene cubierto África, tiene cubierto Asia, pero usted está aquí, o sea, usted y yo estamos aquí, claro. Sale un Andrés y le habla a personas en México. Sale también, misioneros que tenemos en esta casa, claro. Y eso es una misión que tenemos encargados. Pero nosotros tenemos que propagar la vida de Dios
a nuestro entorno. Cuando usted salga ahorita y llegue a la panadería, propague la vida de Dios. Cuando usted llegue ahorita al restaurante donde vaya a cenar en la noche, propague la vida de Dios, porque es lo que lo habita usted. ¿Sí? Entonces ahora sí seguíamos. Seguíamos con lo que les decía, y es que tenemos que aprender, o sea, tenemos que saber lo que ya tenemos, no lo tenemos que adquirir, ya lo tenemos, pero tenemos que ser conscientes que cada vez más la palabra dice en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino que antes transfórmense, Romanos 12:2, creo que está allí, sí, sino que antes transformen la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Entonces nos está diciendo, no es que tú cambies, porque es que tú ya eres un ser nuevo. Lo que te está diciendo es que tú transformes tu entendimiento para que cada vez que tú, o sea, lo que ya está en tu espíritu, entonces tu mente también lo comienza a asimilar. Y ya luego entonces tu cuerpo solamente es un automático una automática respuesta de lo que ya eres. Entonces no es como que cuerpo sométete y en el nombre, o sea, no, ya se va a hacer algo como que fácil, ¿sí? O sea, si mi cuerpo no está habilitado para enfermarse, entonces el cuerpo va a entender esa orden. Si estamos renovando constantemente nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Voy muy rápido, ¿cierto? Es que yo dije, no me va a alcanzar el tiempo y ahora me va a sobrar. Ok, agua. Pero sí tiene sentido lo que les estoy diciendo. O sea, y no se los pregunto en duda, créanme, porque yo sé que tiene, o sea, para mí tiene sentido, pero quiero que para ustedes también tenga sentido. Sí, o sea, quiero que de verdad ustedes salgan como que de este domingo diciendo, oiga, sí, una vez más alguien me lo recordó, y es que yo tengo la vida de Dios. No es algo, o sea, de hecho, a mí hasta yo decía, Dios, tengo que hablar con mi pastor y con Mao y bueno, con el equipo de alabanza, porque Pastor Chad de hecho nos reformula lo que nosotros cantamos. Pastor Chad nos enseñaba, o sea, ¿por qué estamos orando? Ay, que se manifieste, que venga tu gloria. Bueno, que se manifieste sí, pero que venga tu gloria, que venga la sanidad. No, si es que ya está. ¿Sí? O sea, que oren en otro lugar, que venga y nosotros vamos. ¿Sí? O sea, que un no creyente diga, uy, Señor, necesito una respuesta, y entonces usted aparece. ¿Sí? Pero la respuesta para nosotros, lo que la palabra dice, ya está. Ahorita nosotros cantamos, las promesas en ti, en Cristo, son sí y amén. ¿Sí? Y también cantábamos, no sé si en esa canción o en otra, y decía, tú al pródigo rescatas, daremos y nada nos faltará, pero decía como que tú harás milagros, ¿sí? Pero yo decía, no, es que Pastor Chad nos estaba enseñando que nosotros somos los que hacemos los milagros, ¿sí? O sea, Jesús estaba en un constante, como dicen los músicos, increchendo. Ayer escuchaba otra de las enseñanzas de Pastor Chad y él decía, o sea, Jesús en su ministerio, como él era hombre, ¿sí? O sea, no es como que nos estuviera haciendo trampa. Él era hombre, entonces él comenzó a practicar. Él comenzó a ejercitar la vida de Dios en nosotros, en él. Y entonces lo que él primero dijo, ok, yo sé que yo voy a morir por la humanidad y que voy a resucitar al tercer día. Pero si él era hombre, él también tuvo sus dudas, ¿sí? Que es algo que nosotros a veces decimos como, es que él era Dios. Pero no, la palabra dice que él vivió como nosotros. Entonces él también tenía dudas. Entonces lo primero que él hizo, listo, vamos a convertir el agua en vino, porque yo sé que yo tengo dominio sobre la naturaleza. Pero también entonces después él dijo, ok, todavía no con humanos, vamos a maldecir a la higuera, y la higuera se secó. Pero él estaba renovando constantemente su mente con la verdad que ya estaba dentro de él, ¿sí? Y luego entonces resucitó a la hija de Jairo. Y hasta Pastor Chad de manera jocosa lo decía,
Cuando Lázaro murió, Jesús intencionalmente lo resucitó o esperó hasta el cuarto día, porque decía, pues si yo tengo que resucitar al tercer día, pues vamos a ver si esto funciona. Si Lázaro se levanta al cuarto día, entonces yo puedo resucitar al tercer día, ¿sí? Pero dense cuenta que era un constante entrenamiento de parte de Jesús de Nazaret, ¿sí? Tranquilo, en ti también va a fluir la vida de Dios. Y Jesús constantemente estaba aprendiendo las verdades. Él tenía la necesidad de leer la Escritura porque él tenía que aprender lo que la palabra decía de él, aun cuando ya estaba todo eso habitando en él, ¿sí? Entonces estos días escuchaba a una neurocientífica que daba una charla de cómo aprender, porque ella decía, claro, es más fácil para un niño, porque un niño no tiene como todo el trasfondo, ¿sí? De todo lo que uno, de pronto un grande ya ha vivido y todos los limitantes que de pronto uno ha tenido en su vida, sino que para un niño es, ¿esto es rojo? Ok, esto es rojo. Y ya, ¿qué color es este? Rojo. ¿Y tú qué eres? La justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A un niño no se le tiene que forzar para que él aprenda. Pero entonces usted dice, no, yo tantos años que estuve en la ley, entonces ahora ¿cómo voy a aprender? Es que eso es muy difícil para mí. Es que yo a veces no le entiendo al pastor cuando enseña los domingos, o no le estoy entendiendo a mi grupo, al líder o a la líder que está en mi grupo casa. Pero era muy chévere porque la neurocientífica, todo lo que decía era algo que ya estaba en la Escritura, ¿sí? Entonces las grandes experimentos y que dicen y tenemos las pruebas científicas y no sé qué del hombre, ok, ya estaba en la palabra. Entonces ella nos da una serie de recomendaciones para aprender lo que ya tenemos de nosotros y podamos propagar ese conocimiento a los demás. Entonces una de las primeras cosas, no sé si es la que sigue. Aquí están todas, bueno, pero dice presta atención, ¿sí? Es la primera. Entonces ella dice, no quieras hacer 10,000 cosas a la vez. O sea, hacer multitasking, ok, chévere, pero enfócate en lo que estás aprendiendo. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 2, dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Entonces dense cuenta, lo que la neurocientífica nos está diciendo, ya Pablo nos lo estaba diciendo. Y es que concentren su atención, no se pongan a lo que Pastor Chad dice, hay algo y pum, de una vez ya la mente es un mar de conocimiento y de dudas y lo que vi en TikTok y en Google y lo que el médico me dijo y lo que dijeron en las noticias de las 7 de la mañana. Entonces no, boom, o sea, concentra tu atención en lo que tú eres, en las cosas del cielo. Dile a tu mente, cállate, ¿sí? O sea, cuando venga un pensamiento, cuando venga algo así, dile, cállate, porque yo pongo mi mirada en las cosas del cielo. Decía la experta, que cada vez que nosotros cogemos el celular y comenzamos a scrollear, a pasar, entonces es como demasiada información, o sea, en un minuto estamos recibiendo cientos y cientos de información de redes, de lo que pasó allá, de lo que pasó acá, de lo que dijo la vecina, del baile nuevo, de la canción en trend, todo eso. Pero si ustedes van a ver al otro día, ya no se acuerdan. O sea, a lo mucho se acuerdan de una o dos cosas, pero la gran parte del conocimiento ahí no quedó en nada, porque no le estás permitiendo a tu cerebro enfocarte, a tu mente como, ok, estamos en esto. ¿En qué estamos? En que en mí habita la vida de Dios. E incluso si a ti te parece, pero es que el pastor habla de justicia, pero también habla de provisión, pero también habla de la familia, pero entonces, ¿qué hago? O sea, no sé, listo, o sea, fresco. Entonces también dile al Señor, hey, yo me quiero enfocar en algo que quiero aprender de ti. Si es algo que es cómo educar a mis hijos, listo, me voy a enfocar en este tema, ¿sí? Obviamente siempre vas a encontrar aquí la lámpara de la justicia y la gracia, siempre, en todo tema. Pero si hay algo específico que tú quieres aprender del Señor para poder propagar, entonces dile, listo, enséñame. Yo quiero enfocar mi mirada en las cosas celestiales, en lo que la palabra dice de mí.
un segundo consejo que nos daba, o pues que esta experta decía, es que estemos alerta, ¿sí? Ella decía, de hecho, claro, tú puedes estar mucho tiempo de seguido prestando atención, prestando atención, que es el primer paso, pero hay cosas que te tienen que despertar. Hay cosas que, por ejemplo, ella decía, un duchazo al final de agua fría en la mañana va a mantenerte despierto para que también ese conocimiento, lo que tú estás aprendiendo, se quede en ti, ¿sí? Incluso el ejercicio, por eso también al principio les decía, vamos a hacer algunos movimientos para que no estemos aquí como todo el tiempo ustedes ahí prestándome atención, sino que también su sistema esté alerta. Y dice la palabra en Primera de Pedro 5:8. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dense cuenta que Pablo nos dice, estén alerta, o sea, presten atención, pero estén alerta. Porque como nos enseñaba Pastor Chad, o sea, lo único que puede hacer el diablo es como tratar de mandarnos dardos. Y si ese es el arma que él tiene, ¿usted no cree que él la va a usar? Claro que la va a usar. Si él sabe que él no tiene autoridad sobre usted para ponerle enfermedad, para traerle males a su vida, él no la tiene. Pero si él sabe que puede lanzar uno que otro dardito, créame que lo va a usar, ¿sí? Pero entonces él no va a poner, o sea, usted está, claro, escuchando ahí la palabra, no sé qué, o meditando en la palabra o en su día a día. El diablo no, o sea, el diablo es también, bueno, no también, sino el diablo es astuto, dice la palabra. Entonces él no le va a decir de una boom, así como la mentira súper opuesta a todo lo que usted ha escuchado a la luz de la palabra, de tal manera que usted diga, obvio no, o sea, córrete, que yo sé que eso no es verdad, sino que él le va a poner sutilezas, ¿sí? O sea, pensamientos súper sutiles, cositas pequeñitas. Entonces por eso la palabra nos dice, estén alerta, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el león no manda de una a sus garras, sino que él está primero ahí como que melodeando. Entonces por eso siempre su atención en las cosas de arriba. Estén alerta, estén atentos de lo que mi pastor enseña acá. Si hay algo que no entiendan, pues pregúntenos a uno de nosotros, de sus líderes de grupo casa, ¿sí? Procuren realmente buscar un ambiente que sea sano y que nutra a lo que hay en su espíritu, ¿sí? Claro, uno puede escuchar otras cosas y obviamente uno tiene que escuchar noticias y todo lo demás, pero esté alerta buscando las cosas que están en usted de parte del cielo. Entonces, vamos dos de estos consejos que veía yo en la charla. Hay una tercera recomendación, y es el descanso. Entonces, Dios no necesitaba descansar, Dios es Dios, pero Dios nos enseñó descanso descansando, ¿sí? Y nos lo dio como una instrucción, como una orden, porque Él sabía pues que todavía nosotros tenemos estos cuerpos mortales que necesitan descanso. Jesús se cansaba, y Jesús también, a pesar de que Él tuvo un ministerio súper intenso de 3 años y medio, casi quedándole todos los días, pero Él también sabía que era necesario el descanso. Entonces Él también se iba con sus amigos a reír, de fiesta, y hablaba con ellos, ¿sí? Él se iba a gozarla con sus amigos, y en otras ocasiones también Él se iba, hey, déjenme solo, voy a descansar. Pero cuando Él iba y descansaba, entonces Él iba y hablaba con el Padre, ¿sí? O sea, ese descanso no es como que pongo mi mente en blanco. La neurocientífica decía que cuando tú descansas, tú le permites a tu mente pasar la información y esos recuerdos de corto plazo a un largo plazo, ¿sí? Entonces cuando uno en la universidad estaba, Dios, tengo mañana examen, voy a trasnochar hoy, hasta las 3 de la mañana, y métale información a la mente. Ella decía, eso es lo peor que tú puedes hacer,
Porque listo, pasas el examen y te sacas 5, pero ya después a la semana no te acuerdas de nada, ¿sí? Entonces Dios no te quiere así como bombardear de información y aprende que tú eres justicia de Dios y ta. No, o sea, Él dice como que, hey, enfócate en mí, pero también aprende a descansar en mí, ¿sí? Porque entonces cuando yo descanso, cuando yo le doy el tiempo a mi mente y a mi cuerpo también y a mi espíritu, obviamente, que esté así tranquilo, entonces es el Espíritu Santo el que nos comienza a recordar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Pastor Chad te enseñaba que tu cuerpo está inhabilitado para enfermarte? Entonces fresco, no hay gripa que te pueda molestar. Hazle así. ¿Qué fue lo que hizo? Hazle así. ¿Sí? O sea, porque eso es lo que el Espíritu en medio del descanso te está recordando. ¿Sí? Decía de hecho la neurocientífica que cuando uno experimenta un estrés prolongado o un estrés crónico de que uno está preocupado todo el tiempo y qué va a pasar y tengo que entregar esto y mi jefe y mis empleados y entonces eso hace que tus neuronas cambien, eso hace que tu estructura cerebral cambie y entonces eso hace también que se te olviden las cosas, ¿sí? Entonces por eso el Señor dice, no os preocupéis. Él dice como que descansa, porque yo quiero que tú estés cabal, que tu mente esté sana, que puedas ejercer tu dominio propio, para que cuando venga cualquier circunstancia a quererte robar esa paz, entonces tú dices, no, yo sé, yo no tengo pérdida de memoria. Yo estoy en Cristo, yo sé lo que tengo en Cristo, entonces yo no voy ¿cómo se dice? Como reactivamente, sino que voy a accionar desde lo que yo soy, ¿sí? Y decía también la experta, la doctora, algo que, o sea, si ustedes lo ven aquí, de una se les viene a su mente el versículo, estoy hablando de la repetición, y de una se nos viene a la mente el versículo de la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, ¿sí? Entonces, Pastor Chad decía estos días, nosotros no tenemos un problema de fe, porque en nosotros ya está la clase de fe de Dios. O sea, nosotros ya estamos habilitados estructuralmente en nuestro código para creer lo imposible, ¿sí? Pero cuando tú repites eso y lo vuelves a escuchar y lo vuelves a cantar y a decírselo a tus hijos o a tu esposo o demás, entonces tu mente comienza a decir, es que hay algo que el Espíritu me está queriendo decir, ¿sí? Porque ¿cómo es la manera en la que uno se aprende una canción? Uno la escucha 700,000 veces y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces eso quiere decir que tu mente sí está habilitada para aprender, ¿sí? Desde el más pequeñito acá en Palabra de Oración hasta el más grande está habilitado para aprender y para ejercitar su mente en qué es la vida de Dios y que la vida de Dios fluye a través de nosotros, ¿sí? Entonces una y otra vez. Nosotros de hecho estos días pues hemos estado escuchando con Sergi las enseñanzas de Pastor Chad de vida sobrenatural y una y otra vez las ponemos y decimos como, ok, en nosotros fluye la vida de Dios, nosotros somos la justicia de Dios, nosotros estamos en Cristo, nuestro cuerpo está inhabilitado para enfermarse, ¿sí? Y todo eso lo comenzamos a declarar una vez más y tampoco es que las 24 horas ahí con Pastor Chad, no, porque también nuestro cuerpo necesita reposo, porque también lo que somos necesita activar eso que ya hemos recibido, ¿sí? Entonces, si en la noche anterior hemos escuchado la palabra y las enseñanzas y de mi pastor, etcétera, entonces al otro día cuando estamos en nuestro día a día, claro, funcionamos de una manera sobrenatural porque tenemos esa palabra constantemente que nos dice, tú tienes la mente de Cristo. Recuerda que
en ti yo estoy, ¿sí? Recuerda que tú estás en Cristo. Y créanme que he estado practicando, o sea, como que pequeños retos allí. Y pues en el lugar en el que yo trabajo hay una compañera que este año, como en el primer semestre, iba en su scooter y se accidentó y se rompió el brazo, la mano, o sea, como que fue algo súper brutal que yo decía, Señor, la guardaste de una manera sobrenatural. Y ella tuvo que tener la recuperación y como es una compañera con la que nos hemos hecho cercanas, y nuevamente la manito que tenía como en reposo, de estar en reposo, por eso también es necesaria la acción y escuchar y estar alerta a lo que nos dice la palabra, pero del reposo se le formó una bolita y ella se comenzó a dar cuenta porque le dolía la bolita en su dedo índice. Y entonces me contó de la bolita y yo no, y aparte lo cuenta de una forma muy graciosa, que fue a donde la doctora que la había atendido y que la había operado la primera vez y me decía, y pues dígale a una cirujana si no quiere operar, pues la doctora me quiere operar otra vez. Y yo decía, no, yo no quiero que usted me opere y que no sé qué, sáquemelo de otra manera. Pero finalmente le dijeron, no, hay que operarlo, es un quiste, tenemos que sacarlo. Entonces yo, bueno, no, pero pues te va a ir bien, no sé qué, rarala. Pero después en un momento dije, no, pero si el Señor me está diciendo que ya en mí vive la vida de Dios y que no solamente es para mí, sino que recuerden nuestra cadena de propagación, de contagio a otros, y es que la vida fluye a través de mí, pero también para otros. Entonces yo un día dije, no, pues voy a orar, o sea, voy a declarar que la vida que está en mí trasciende también para ella. ¿Sí? Y si la Biblia dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, pues esa palabra es para mí, ¿sí? Si ella está enferma, pues yo voy a orar y espero, o sea, no se me emocione demasiado porque no es como que, uy, entonces desapareció. No, pues realmente después ella tenía su cirugía y yo le pregunté, ve, ¿cómo te fue? Digo, ve, porque es caleña. Y es así, me recuerda mucho a Pau y a Juanca. Y finalmente me dice, no, pues mira que me dijeron que no era un quiste, sino que era otra cosa. Pero yo dije, listo, no era un quiste, ¿sí? O sea, para mí eso es ganancia, ¿sí? Para mí eso es estar ejercitando lo que vive dentro de mí, ¿sí? Porque entonces empiezo a ser consciente de que eso sí afecta a los que están a mi alrededor. Y muy seguramente después les contaré otras cosas mayores. Y ustedes me contarán también cosas que van a pasar a través de ustedes. Sí, pero tenemos que entrenarnos. O sea, yo comencé, listo, esta semana con Sergi, todo focus. Tenemos la vida, esto es lo que nos habita, esto es lo que nosotros somos en Cristo. Todo lo que el mundo nos quiera marcar a nosotros no es lo que nos marca a nosotros, ¿sí? Y entonces comienzo a ejercitar y listo, ya comienzo también a tener resultados. Porque entonces lo que dice mi boca no es una mera repetición, sino que es algo que sale de mi espíritu, ¿sí? Y de hecho también esta semana en el espacio físico en el que yo trabajo, algo había escuchado, pero como que me lo contaron mucho más específicamente, y es que cuando todos nosotros, o sea, la mayoría de los que trabajamos allí, salimos de las instalaciones tipo 5 o 6 de la tarde y solamente se queda el personal de aseo y seguridad, entonces pasan cosas raras. Y entonces ellos escuchan cosas y ven cosas y personas. Y entonces dije, ok, o me asusto o digo, en el nombre de Jesús, no, esto no me asusta a mí. O digo, ok, pero aquí está Arlene, ¿sí? Esta organización contrató a Arlene, que es una hija de Dios. Entonces, al mejor estilo de mi mami, yo en un momentico que tenía libre, vi que uno de los coworking de mis compañeros, un salón, estaba vacío, ellos estaban haciendo otras cosas y yo me puse a empezar a arreglar. Yo me hacía la que arreglaba y les ponía las sillas en su orden y les acomodaba su escritorio y su computador, pero yo iba diciendo que las cámaras ahí no me lean los labios. Yo decía, porque obviamente todo es súper seguro, pero yo decía, la vida de Dios está fluyendo a través de mí, ¿sí? Si yo estoy en este lugar y si tú eres el que me ha puesto en este lugar, lo espiritual que está en mí tiene que trascender al mundo físico. Y mis compañeros de seguridad, de aseo,
no van a seguir siendo asustados ni como con esa incertidumbre de qué cosas no, sino que yo empiezo a poner aquí y envío a los ángeles que están a mi servicio para que custodien este edificio, ¿sí? Y luego me fui a la cocina y también me hacía ahí la que ordenaba, ay, que hay en la nevera, en el nombre de Jesús, la vida de Dios, y no es que le está imponiendo vida de Dios a la nevera, es una nevera, ¿sí? Pero le estoy diciendo la vida de Dios fluye y la vida de Dios se extiende en lo físico, ¿sí? Y tiene que haber resultado. No he vuelto a hablar, pero les voy a contar, no tienen más poder. O sea, si Pastor Chad nos enseñaba, si todas las fuerzas del mal tienen resultados, ¿sí? En la brujería y en todas estas cosas, pues cuánto más nosotros, cuánto más un Arlín, así sean muchos esos, lo que se esté ahí presentando, pero si solo hay una en todo ese edificio que está declarando y que a través de ella está fluyendo la vida de Dios, pues solo esa una es suficiente, porque dentro de mí ya habita toda la vida de Dios, ¿sí? Y les voy a contar, me preguntan. Entonces me estoy ejercitando, ¿sí? O sea, esto les digo como, ok, todavía no he convertido el agua en vino, pero me estoy ejercitando. O sea, en serio yo me la estoy creyendo, ¿sí? Y yo quiero también a usted antojarlo, contagiarlo, de que usted también ejercite y empecemos a ejercitar esta vida de Dios, porque ya está dentro de nosotros, solamente es que le comencemos a ordenar a nuestra mente y su mente le va a hacer caso. Y su cuerpo va a reaccionar a eso que usted es, ¿sí? Y quiero terminar con esto y es, bueno, hay un versículo súper chévere. En Colosenses 1:26 dice, y el misterio de Dios, que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a nosotros. Mi pastor siempre nos dice, sí, o sea, no, la salvación no fue para un pueblo. Y, o sea, y créanme que el Señor no es que haya dicho al principio, ay, solo Israel. Ay, como que la embarraron. No, vayámonos con los otros. No, o sea, desde el principio el Señor tenía en su corazón que era para toda la humanidad, ¿sí? Y en Cristo se develó el misterio, ¿sí? En Cristo cuando Él murió se rompió el velo. Y ahora nosotros sabemos que nosotros somos depositarios de la salvación. Pero la salvación no solamente para cambiarnos de destino, como nos enseñaba Pastor Chad, sino para posicionarnos en nuestro propósito. Entonces, de hecho también es muy chévere porque en Hechos 4, 18 al 20, que claro, está esta primera iglesia y Pedro y Juan, que son de los apóstoles, ya han visto la muerte y la resurrección de Jesucristo y están súper empoderados porque ellos dicen, ok, si Jesús murió y nosotros estuvimos ahí, nosotros lo vimos triste, lo vimos llorar, pero la vida de Dios lo levantó de los muertos y esa misma vida está en nosotros. Entonces ellos estaban full embombados y entonces les decían a ellos, los trajeron ante el concilio como para acusarlos y para decirles que no predicaran más. Y a veces uno como que, se puede asustar, porque entonces llega un influencer y dice algo contrario a lo que tú estás diciendo en tu trabajo o en tu estudio. Entonces uno dice, no, venga, retrocedamos 2. Pero ¿saben qué es lo que les dicen Pedro y Juan al concilio? Les dicen, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir hoy. Nosotros, palabra de oración, nosotros póngale su nombre ahí, no podemos dejar de decir que a una mujer aquí le creció su pie, ¿sí? No podemos dejar de decir que hay vistas que han sido perfectamente afinadas en este lugar, y no por el lugar, sino por la vida de Dios, por el poder de Dios, ¿sí? Y realmente ahí sí para concluir, escuchaba también estos días ustedes saben que en Iglesia de Colombia, que pues también es la cobertura que nos cobija, que cobija a nuestros pastores, ellos tienen una serie de los últimos tiempos y constantemente están enseñando sobre esto, no para meternos terror, pero entonces Pastor Pablo y de hecho también Pastor Yonda decían, yo no creo que la vida
creyente tenga que ser una vida de altibajos. Como que a veces estoy aquí, pero entonces a veces estoy súper acá. Y él decía, claro, cuando mi mamá y mi papá llegaron aquí a Colombia, los pastores John y Alba, ellos decían, claro, han enfrentado problemas, pero ¿saben qué? Yo no he dejado de ver cómo el Señor los ha incrementado día a día, ¿sí? Y de hecho en Proverbios 4:18 dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Y eso no quiere decir entonces, entonces nosotros nunca vamos a tener problemas. Claro, en este mundo físico pueden haber cosas, pero sabe que su espíritu siempre va en incremento. Y si su espíritu está en incremento y usted está renovando su mente con la palabra de Dios, pues entonces también el conocimiento que hay en su mente va en incremento. Y claro, se presentan dificultades y puede que la dificultad que viene sea mayor que la anterior, pero entonces usted está así como la luz de la aurora. A mí nada me detiene, ¿sí? Y yo trabajo para una de ellas, pero créanme, las organizaciones mundiales no son las que marcan la agenda de nosotros, ¿sí? O sea, ellas sacan estadísticas y le pueden sacar a usted el tratado y los estudios científicos y no sé qué, de lo que usted tiene que hacer, de que espere, estamos en recesión, espere, va a venir otra pandemia, espere, y como que cada vez nos dicen más para hacernos retroceder, pero ellos no son los que marcan la agenda, no son esas organizaciones, ¿saben? O sea, yo amo mi trabajo porque es lo que el Señor me ha dado, pero en alguna enseñanza que Pastor John Romick daba en esta casa, y él decía, o sea, como que la iglesia realmente es la organización viva más importante, es la organización internacional más viva y más eficaz, porque claro, ellos pueden llevar agua y qué bueno que sigan llevando agua y productos sanitarios y que promulguen y todos los derechos humanos, o sea, claro, es extraordinario porque es que de hecho la palabra dice que ha aumentado la maldad de los hombres en los últimos tiempos, pero entonces a nosotros nos da la misión de que vayan y propaguen, ¿sí? O sea, la agenda que se marca para el mundo no es la agenda que se marca para la iglesia, nosotros marcamos la agenda. Si ellos dicen que hay recesión, entonces dice nosotros que daremos y nada nos falta, ¿sí? Dice que, o sea, hemos sido enriquecidos, dice que todo lo que en Cristo somos, eso, o sea, lo que Cristo es con el Padre, eso nosotros somos en Cristo. Entonces a Jesús Jesús siempre estuvo vestido de la mejor manera. Jesús estuvo a la moda, Jesús estuvo siempre con el mejor calzado, ¿sí? O sea, claro, se cansaba, pero Jesús no tuvo escasez, porque Él entendía que Él era, siendo hombre, Él era hijo de Dios, ¿sí? Entonces, claro, la palabra dice que en los últimos días habrán guerras y rumores de guerra, y eso es verdad. ¿Por qué? No porque a algún dirigente se le ocurriera montar una guerra, es porque dice la palabra, y lo que dice la palabra se cumple de principio a fin. Pero si dice que hay guerra y rumores de guerra, en Isaías 26:3 nos dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, si hay guerra, listo, pero yo estoy en paz, ¿sí? Y si yo hago parte de esa cadena de contagio, entonces yo propago la paz de Cristo que me habita, ¿sí? Y si dice, claro, se incrementará la maldad de los hombres y como que harán cosas malas y todo eso, pero también nos dice en Hechos 2, dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu, y eso ya pasó sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Hay alguien que lo esté dejando por fuera de esta palabra? Están todas las generaciones, iglesia, ¿sí? Entonces lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso no lo podemos callar, eso lo tenemos que propagar a través del aliento de vida que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y ya la última imagen que tenemos allí es, o sea, una verdad que quiero que sea como nuestra verdad de esta semana, y el pastor Chad nos decía muchas veces, y lo vamos a leer a las 3, 1, 2, 3.
Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vuelvo y digo, Jesús no nos hizo trampa, haciéndonos creer que Él era hombre, pero no, en realidad hacía trampita y ejercía como Dios. No, Él no dejó de ser Dios, pero Él renunció como a esos poderes, por decirlo, a ese poder para decir, yo vivo como tú y te demuestro que solo a través del aliento de Dios, de la vida de Dios, tu vida no es la misma. Tu vida es una completamente diferente a la que quieren hacerte creer, ¿sí? Así como Él es, así soy yo en este mundo. Así como Él es, así soy yo en mi trabajo. Así soy yo en mi matrimonio. Así soy yo con mis hijos. Así soy yo en el parque, con el perrito, con el vecino. Así como Él es, iglesia, así somos nosotros en este mundo. Y créanselo, de verdad créanselo, ¿sí? Esfuércense y sean valientes, pero prepárense, ejercítense. Jesús lo hizo, Jesús se ejercitó en milagros y finalmente le entregó su vida y hubo un respaldo del cielo y fue la resurrección, ¿sí? Nosotros somos el resultado de eso. Así que prepárese y sigámonos equipando. Estamos en el mejor lugar en el que podemos estar. Estamos en palabra de adoración y somos una cadena de propagación que no va a acabar. ¿Listo? No va a acabar. Gracias, iglesia. Gracias por ver nuestro canal de YouTube. Recuerda suscribirte para no perder nada de nuestro contenido. Sé parte de la conversación dejando un comentario y dando like a este video.